Por extraño que pudiera parecer a los matanceros de hoy, las disputas entre ciertos ciudadanos se dirimían por medio de duelos, al mismo estilo de lo que se realizaba en Europa. Las referencias a estos interesantes episodios están recogidas en un valioso e interesante documento de la autoría de Agustín Cervantes, denominado el libro Los duelos en Cuba, y en el que se dan todos los datos y pormenores de estos singulares combates, al tiempo que se aporta una excelente información sobre un aspecto de la vida pública poco tratado. La costumbre de los duelos arranca desde la Europa, en el Bajo Medioevo, cuando los que se consideraban caballeros estaban obligados a lavar las afrentas recibidas en lo que se llamaba el campo del honor, esto es, el sitio donde se discutían los pormenores con las armas en la mano. Esta costumbre se extendió con rapidez a la América y el aspecto más significativo del asunto descansaba en el hecho de ser un procedimiento completamente aceptado aun cuando estuviera fuera de todo marco legal. Dicho de otro modo, tanto los heridos como los fallecidos en un duelo no se asumían como víctimas y el causante no se procesaba por homicidio, contrario a lo que la mayoría de las personas supone. No todos los duelos se pactaban a muerte. La costumbre bárbara de contender hasta dejar exánime al oponente fue dejando paso al arreglo de cuentas menos cruenta, si bien es preciso que hubiera por medio algún derramamiento de sangre. Si el promotor del duelo se consideraba satisfecho, podía darse por terminado el lance con una primera herida infligida al contrario. Si la ofensa era mayor, el duelo continuaba hasta que uno de los dos duelistas ya no podía continuarlo, aun cuando quedara con vida. En sus inicios, el duelo estuvo reservado a los individuos de la clase noble. Con el decurso, y sobre todo después de la Revolución Francesa, el recurso del duelo se popularizó entre la burguesía, siempre que el sujeto en cuestión se considerara a sí mismo y públicamente como un caballero. De lo que se desprende que una persona que no pudiera probar esta condición no accedía al beneficio que le permitía rescatar su honor ofendido. Un sujeto de bajo estrato social no podía retar al duelo a un caballero, ni éste al que consideraba su inferior. En su lugar, el caballero podía simplemente darle muerte sin que ello tuviera consecuencias mayores. Cuando la justicia se interponía, caso de existir alguna pena, esta sería de menor envergadura. Antes de entrar en materia, conviene explicar algunos particulares sobre los duelos. Las armas siempre las escogía el que era retado, nunca el ofendido. Y esta era una forma de cortesía velada que indicaba indirectamente el desprecio que se sentía por el ofensor, al que se le daba una relativa ventaja. Como es de suponer, la persona objeto del reto no podía rehusarse. Rechazar el duelo tenía dos significados. El individuo no se hallaba con valor para enfrentarse y se ganaba el epíteto social de cobarde, o el retador no tenía la clase social suficiente para acceder al beneficio del duelo. Dicho de otro modo, el asunto del duelo era patrimonio exclusivo de los caballeros y personas con representación pública reconocida. Si ambos contendientes, después del duelo, quedaban ilesos, sus respectivos honores estaban garantizados ante la sociedad. Otra de las particularidades era el arma a seleccionar. Podía escogerse la pistola, la espada o el sable. En la primera no había mucha posibilidad de arreglo, excepto regular el número de disparos que podía hacer cada duelista sobre su contrario, siempre a la orden de un maestro de campo y en presencia de los respectivos padrinos. Está por descontado el hecho de que una vez pactadas las condiciones del combate no era posible cambiarla, ni aun en el caso que el contrario quedase mal parado, salvo que el promotor ofendido se diera por satisfecho. Los padrinos tenían a su cargo el arreglo del combate y el aporte de las armas, luego de haber agotado las gestiones oportunas para arreglar el diferendo por vías menos violentas. Con respecto a las armas, había algunos detalles. Las pistolas eran del modelo antiguo, de una sola carga y bastante imprecisas hasta que apareció el revólver. En cuanto a los sables y espadas, en Matanzas, como en el resto de la isla, se utilizaban las modalidades de filo y contrafilo para el sable, amolados en piedra, usando casi en exclusivo la punta.
En Europa el filo empleado era el de fábrica y la pistola, por su parte, establecía una distancia entre 15 a 25 pasos entre los duelistas, a diferencia de Europa, donde la distancia era de hasta 35. Como se puede ver, las cosas en Cuba se llevaban hasta ciertos extremos, que hace que la estadística cubana sea mucho más funesta que la de otros países en cuanto al número de muertos. Todo caballero o individuo de esta clase estaba obligado al dominio de las armas, lo que se podía entender como una educación derivada de la tradición medieval o más tarde la práctica de un deporte que se convirtió en una garantía de supervivencia. Quien mejor dominara la esgrima o tuviera más práctica y puntería con la pistola estaba suscribiendo un seguro de vida ante cualquier futura contingencia de verse envuelto en un duelo. Como es de suponer, nadie se arriesgaba a retar a un experto en estas artes por más ofendido que estuviera. En el registro de los duelos, 9 resultan por pistola, 2 por revólver, 2 por sable y en un caso ambos adversarios resultaron muertos. Entre 1843 y 1893 se registraron 202 duelos. De ellos resultaron heridos 152 sujetos, 53 sin mayores consecuencias y el resto difuntos. Las horas escogidas eran las tempranas de la mañana o las avanzadas de la tarde, siempre en lugar apartado, lejos de la curiosidad del público imprudente. En Matanzas, el lugar elegido por excelencia fue las alturas de Simpson, cerca de donde hoy se levanta la ermita de Montserrat. En los duelos a pistola dados en este lugar se refiere que a la distancia de 25 pasos prefijada, los duelistas podían avanzar hasta 10, con lo cual lo mortal del encuentro quedaba garantizado, salvo tener una pésima puntería. Existe noticia de un duelo efectuado en 1857 utilizando como arma el sable. Al producirse el tercer reprise o ataque, uno de los contendientes quedó herido y desarmado, ocasión que aprovechó el contrario para agredirle de nuevo en su desventaja. El resultado de tan noble y poco caballeresco proceder fue el tener que recurrir al suicidio para lavar una afrenta que lo colocaba en una desventaja social equivalente a una excomunión. En asuntos de duelo, entendido el aspecto respetuoso del lance, cualquier conducta indecorosa era tenida como inaceptable y el transgresor arriesgaba un completo desprecio que alcanzaba a su descendencia por generaciones. Durante el periodo colonial, los duelos realizados a causa de ofensas personales o haber comprometido el honor de alguna dama se fueron sustituyendo por razones políticas, por lo general entre cubanos y oficiales del ejército español, sobre todo luego de 1895. Cuando el difunto resultaba ser el peninsular, más le sabía el gobierno que ganar el cubano y más de un compatriota debió huir de la ciudad y del país al amparo de la noche luego de haber ganado en Hustalit un duelo pactado con todo el rigor de las leyes de caballería. Las consecuencias y represalias no se hacían esperar. En Cuba hubo duelos admitidos hasta bien entrado el siglo XX, a contrapelo de la justicia que los prohibió bajo pena de cárcel. Ya para estas épocas las razones esgrimidas eran casi exclusivamente de tipo político, toda vez que en la prensa diaria algunos periodistas atacaban prominentes figuras públicas, las cuales se veían casi forzadas a salvar sus imágenes en el campo del honor, dado que algunos de los duelistas eran connotados personajes. La justicia se hacía de cierta vista gorda cuando sabía que un suceso de esta naturaleza se estaba produciendo. Con el tiempo, esta práctica se consideró completamente fuera de ley. El último de los duelos de que se tiene referencia documental en Matanzas ocurrió en las antedichas alturas de Simpson, en una de las quintas del lugar, con probabilidad la de Torres, el 15 de noviembre de 1893. Ocurrió entre los señores don Enrique Domínguez y don Fernando Sayas a causa de las ofensas de palabra inferidas por Domínguez. El duelo se realizó a pistola, de las de tipo regular de la época, esto es, de un disparo por carga, pactado a 3 disparos a 25 pasos. El segundo disparo, sin mayores consecuencias, se dio por terminado el lance, lo que sugiere que muchos de estos duelos no tenían por propósito dar muerte o herir a un oponente, sino validar la condición de caballero u hombre de honor.
En la medida en que se fueron imponiendo los nuevos tiempos y la represión policial fue parte de la vida pública, la posibilidad de retar a duelo a un agente del gobierno se hizo más peregrina. En su lugar, los ofendidos recurrieron al atentado, manera más expedita y en cierto modo menos compleja que escoger padrinos y dirimir las disputas en el marco de un honor que no existía, sustituido por el asesinato y la violencia. De este modo, los duelos, tanto en Matanzas como en Cuba, quedaron como un curioso recuerdo y anécdota del pasado. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.